Buenas tardes. Vamos a Deuteronomio capítulo 5. Versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Amén. Señor, estamos delante de tu presencia y yo soy el primero que te pido perdón si no vivo apasionado, pero luego tengo la cara dura de cantarlo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en esta tarde a enamorarnos más de ti y a vivir realmente apasionados por ti y en ti. De tal manera que todo lo tengamos por basura, como tu siervo Pablo llegó a vivir, Señor. Que no nos importe perderlo todo si te tenemos a ti. Que no nos importe, Señor, arriesgarlo todo si te tenemos a ti. Háblanos por medio de tu palabra, que es verdad. Santifícanos en tu palabra y ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Danos corazones tiernos para no endurecernos al escuchar tu palabra, sino para abrazarla en obediencia, Señor. Gracias, mi Rey. Háblanos. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Padre, bendícenos. En el bendito nombre de Jesús te lo pido. Amén. Estamos viendo el quinto mandamiento, que es honrar a nuestros padres. Y estuvimos hablando la semana pasada acerca de la importancia del mandamiento. Y lo que vamos a estar viendo en esta tarde es cómo honramos a nuestros padres. ¿Cómo llevamos esto a la práctica? ¿De acuerdo? Por un momento ha parecido uno que te vende, el de la feria que vende la... Me da ganas de decir, y cómprame el boleto para que te toque. ¿Cómo honramos a nuestros padres? Es lo que vamos a estar viendo en esta tarde. Lo primero, hermanos, en que nosotros honramos a nuestros padres, aunque sean difíciles, aunque sean muy difíciles, es respetándolos. Nosotros tenemos que respetar a nuestros padres interiormente, teniendo una actitud de temor respetuoso. Pero yo quiero dejar esto, el respeto no significa transigencia con todo. Esto es importante que lo entendamos. Yo puedo respetar a mi padre y no estar de acuerdo con él. Yo puedo respetar a mi padre y a mi madre y decirle no si me están diciendo algo que deshonra al Señor. Y hablarle de manera muy seria si hacen algo que no está acorde con lo que el Señor dice. Y no estoy faltándole el respeto. Pero tenemos que tener una actitud de temor respetuoso. Primero, porque fueron el instrumento que el Señor usó para darnos la vida. Y mirad, alguien dice, se suele decir, a los amigos se les coge, pero a la familia te toca. No, a mí no me ha tocado una familia, a mí me ha tocado la familia que Dios ha querido. Ojo, porque yo no puedo creer que Dios tiene control de mi vida y que luego yo nací en una familia por el destino. Porque la Osa Mayor se puso en conjunción con Orión. Y entonces Esteban nació en Córdoba, dentro de la familia que nació. No, yo nací en esa familia porque así lo quiso Dios. Ni más ni menos. Entonces, cuidado con caer en los refranes del mundo, porque a los amigos se escoge y la familia te toca. No, la familia no es un bingo, no es una lotería. Dios sabía que nosotros íbamos a nacer allí. ¿Por qué Él quiso que nosotros naciéramos ahí? ¿Y por qué? Pues pregúntaselo al Señor cuando lo vea o ahora, cuando llegue a casa. ¿Por qué, Señor, en esta familia y no en otra? Yo eso no te lo puedo responder. Pero sí sé que esa ha sido la voluntad del Señor, eso sí.
Y como mis padres han sido el instrumento, mejores o peores, para darme la vida porque Dios sí lo quiso, por eso yo debo de respetarlos. Por ser el instrumento de Dios para mostrarnos el amor de Cristo y guiarnos en sus caminos. ¿Me estáis escuchando, padres, jóvenes que estáis aquí y que estáis criando? No son los profesores de escuela dominical los que tienen que presentarle el Evangelio a vuestros hijos. Sois vosotros. No son los profesores de escuela dominical los que tienen que dar el testimonio a vuestros hijos, que sí, pero sois vosotros. Todos los días vuestros hijos os ven. Y a los que no lo tenéis tan jovencitos, a los que seguís teniendo hijos en casa. No es el pastor quien tiene que educar a vuestros hijos. Sois vosotros quien tiene que guiar a vuestros hijos en el camino del Señor. Así que yo, que vosotros, me pondría las pilas. Porque a mí no va a pedir el Señor responsabilidad sobre Pau. Como pastor sí, pero la mayor responsabilidad es de Dani y de Celia. Y de Noah, de Miguel y de Laura. Y de María, de David y de Manola. Claro, yo como pastor sí, ojo. Y tengo que dar buen testimonio. Pero quienes tienen que guiarlos son los padres. Y eso es un privilegio enorme. Así que no cantes que tú estás apasionado por el Señor y lo primero que dejas de hacer es venir al culto cuando tienes otra cosa. ¿Ves cómo lo estás confundiendo? Y que te vean más apasionado por sacarte una plaza que por la palabra de Dios. Uy, eso confunde. Eso confunde. Así que son los padres. Y por eso, porque son el instrumento de Dios para guiarnos en los caminos del Señor, si los padres son creyentes, debemos de respetarlos. Porque fueron los primeros que nos dijeron, mira, ¿sabes que Dios es real? ¿Sabes que Cristo murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados? La primera vez que ellos tienen que oír eso es de los padres. No de ningún pastor, no de internet, no de ningún grupo de jóvenes, no de ningún Boy Scout, ni de exploradores del rey, ni de ningún ministerio de estudiantes, ni GBU, ni GBA, ni WXZ, ni Pepe Contreras. De los primeros que tienen que escuchar que Cristo murió por ellos es de los padres. Los primeros que tienen que presentarle el Evangelio son los padres. Porque así lo ha dicho Dios. Y esa es su voluntad. Y por eso debemos de respetar a nuestros padres. Porque nuestros padres nos sirven por su servicio a nuestra vida. Cuando yo no tenía todavía ni la capacidad suficiente para poderme quitarme el chupete, mis padres ya me estaban dando de comer. Y ya se afanaban para que a mí no me faltara de nada. Con todas sus limitaciones, con todos sus problemas y con todas sus movidas. Pero han sido y son los que ponen alimento en la mesa. Y si no lo hacen, no porque no puedan, sino porque no quieren, entonces tenéis que arrepentiros y pedirle perdón al Señor. Porque esa es la responsabilidad de los padres, no de los hijos. De los padres. De proveer en la casa, la responsabilidad de los padres, primeramente. Esa es nuestra responsabilidad. Claro que el hijo ayuda, la responsabilidad de los padres. Y cuando yo no sabía ni qué era, y perdóname esta expresión,
Cuando yo no sabía ni qué era el papel higiénico, ellos ya me limpiaban, ¿lo entendéis? Y cuando yo olía que daba pena y miedo, ellos se preocupaban de que oliese bien. Y me limpiaban, y me bañaban, y me cuidaban, y me echaban la cremita, y 1000 cosas más. Y permitirme esto, y no se necesitaban tantas cosas como ahora. Que ahora una madre parece el camión de Amazon, por la cantidad de cosas que lleva. Tiene que haber sido un auténtico milagro que en mi generación hayamos crecido. Y tiene que haber sido un milagro mayor todavía que la generación de mis padres hayan crecido. Porque ahora da la sensación de que si no tienes 10.000 cosas, se te va a morir el niño. El hervidor, el chupete por si se le cae, el hervidor para el chupete, el hervidor para el hervidor del chupete, el biberón, el hervidor para el biberón, el hervidor para el hervidor del biberón, la leche de no sé qué, el cochecito del cochecito, bueno, yo qué sé. ¿En serio? ¿No será que nos están vendiendo cosas? Y pensamos que sí, que es que si mi hijo no tiene el hervidor del biberón para que yo lo pueda hervir y el hervidor del hervidor, no, soy un padre nefasto. Entonces yo le llevo, y permitidme un momentito esto, yo le llevo bien, y luego veo cómo se mete la tierra en la boca. Y resulta que al final el niño me mide 2 metros y está así. Lo mismo, hermano, se nos está yendo un poquito de la mano. Lo mismo. Pero nuestros padres fueron los que, cuando nosotros éramos totalmente indefensos, eran los que nos cuidaron y los que nos protegieron. Y desde que papá y mamá se enteraron de que estaban embarazados, no dejaron de preocuparse hasta el día de hoy. Y por eso les debemos respeto. Y aunque no hayan sido buenos padres, que nos hayan preocupado tanto, les sigo debiendo el respeto que Dios dice. Les sigo debiendo el respeto que Dios dice. Nuestros pensamientos deben ir acompañados de este temor reverente. Cada uno temerá a su padre y a su madre, dice Levítico, capítulo 19, versículo 3. Cada uno temerá a su madre y a su padre. Y el autor a los hebreos dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneraban. Es decir, los respetaban. El instrumento que Dios ha puesto en nuestras vidas para que nosotros no nos descarriemos son nuestros padres. Cuando nuestros padres no hacen lo que tienen que hacer, nos descarriamos. Pero a quien Dios le ha dado la vara para que nos den con ella, entenderme, y salve de su autoridad son los padres, para que nos corrijan y nos disciplinen cuando ven que nuestros caminos se van torciendo. Y por eso le debemos respeto. Y exteriormente, cuidado con la forma en que le hablamos a nuestros padres. Yo puedo tener toda la confianza del mundo con mis padres. Y yo en casa puedo jugar con ellos, pero delante de todo el mundo, e incluso en casa, ojo, no le puedo hablar de cualquier manera. A mis padres no le puedo hablar de cualquier manera. Tus padres no son tus colegas, son tus padres. No son tus colegas. Ni de clase, ni de instituto, ni de fútbol. Son tus padres. Y mi madre, aunque ya tenga años, ¿de acuerdo? No es mi colega. Y aunque cuando llegue a casa la abrace y la bese y le diga, vente, baila conmigo, y la mueva y me diga, déjame pesado, no es mi colega, es mi madre. Y por lo tanto yo no le puedo hablar de cualquier manera. Y menos cuando estamos en público. Pero que en casa tampoco. Hay un límite, hermanos, hay una línea que no tenemos que pasar. Cuidado cómo nos comportamos con ellos.
miradas, gestos, actitudes. Yo me asombro hoy en día cómo responden algunos niños a sus padres. Me asombro. Cómo se dirigen a ellos. Cómo incluso les insultan. Y le levantan ciertos dedos. A mí me llamarían el podador. Seguro. Hemos pasado el límite. Hemos pasado el límite. Y por eso, hermanos, permitidme, me diré exagerado, hemos pasado el límite. Y por eso tenemos tantos problemas en el instituto y en los colegios, por la autoridad de los profesores. Porque en casa no está. Qué bueno, hermanos, qué bueno poner límites. Porque nuestro corazón, que es malo, se tuerce. Nuestro corazón, que está infectado del pecado, se revela y se revela ante la autoridad. Y lo llevamos de raíz. Qué bueno que nos pongan límites. Qué bueno que nos digan, eso no te lo voy a dar. Pero es que los otros me dan igual los otros. Tus padres no son los otros. Tus padres son tus padres. Y te pondrán los límites que ellos crean con la ayuda del Señor para tu bien. Tú lo verás como que te fastidian, pero es para tu bien. Así que, qué bueno, los límites, qué buena la disciplina, qué bendita cosa la vara, oye. Qué bendita cosa la vara y las zapatillas que doblan esquina en los pasillos, de las cuales no puedes subir. Al final te alcanzan. Así que cuidado cómo le contestamos, cuidado con las bromas que les gastamos, cuidado cómo hablamos a otros acerca de ellos. Y esto no quiere decir que tú no puedas hablar con tu pastor o con tu líder o con la persona de confianza de problemas que tengan con tus padres, pero cuidado cómo hablas de ellos a otros. Una cosa no quita la otra. Pero tienes que saber con quién. Tienes que saber muy bien con quién habla de tus padres y con quién habla. Si tienes problemas con tus padres, tienes que saber muy bien con quién va a hablar acerca de esos problemas. Porque no puedes hablar con quien sea de esas cosas. Y de cualquier manera. Debemos dirigirnos a nuestros padres siempre respetuosamente. Los amamos, los queremos, los comemos a besos, le pegamos apretones, pero siempre con respeto. Sin importar cuál sea su condición social, intelectual o física. Mirad, hay padres que no han podido estudiar más que lo justo. Mis padres son la generación, mis padres son la generación de los niños de la posguerra. Mi abuelo es la generación de la Guerra Civil Española. Mi abuela me contaba que ella corría mientras las bombas caían en Madrid. Y ella corría mientras las bombas iban cayendo. La generación siguiente es la generación de los niños de la posguerra, así se les llamó. Y esos son mis padres. Los que nacieron entre el 40 y el 50, aproximadamente. Y casi la mayoría de ellos, a no ser que, por lo menos aquí en España, hubieras caído en el bando ganador o hubieras tenido dinero, la mayoría de ellos, hermanos, no sabían ni leer ni escribir o lo justo. Porque la gran mayoría tuvieron que salir y sacarlos de los colegios para que se pusieran a trabajar para poder traer algo a casa. Porque la situación era crítica. Así que muchos de nuestros padres nunca tuvieron la oportunidad de estudiar. Muchos de ellos simplemente escribir y sumar, restar, multiplicar y poco más. Pero ya está, se acabó. Y algunos ni siquiera eso. Y sin embargo, sí le han dado estudio a sus hijos. Se lo han dado. Y muchos de esos motivos era para que puedan hacer lo que yo no pude hacer.
y le han permitido alcanzar, estos hijos han alcanzado un conocimiento y un nivel intelectual muy superior a lo de sus padres. De tal modo que el orgullo se ha inflado tanto en los hijos que a veces se ríen de la forma de hablar de sus padres. Y se burlan de ellos. Se mofan. Porque a lo mejor escriben hay o he ido, el E sin H y el ido con H. Y se burlan. Y se ríen. Porque una cosa es reírte juntos y otra cosa es burlarte y ridiculizar. Pero se hace. O de cómo pronuncian ciertos nombres. Sobre todo los actores de cine norteamericanos de Hollywood. John Biden. ¿Sí? Yo he crecido escuchando a mi madre decir John Biden. Y Gary Gabler. Y Paul Newman. Con el tiempo, mi madre y yo nos hemos reído juntos de eso. Pero cuidado, el límite no lo puedes pasar. El límite no lo puedes pasar. Te puedes burlar de quien con todo su esfuerzo sí te dio un estudio. Cuando ellos ni pudieron. Te puedes burlar. No te puedes enorgullecer. No te puedes jactar. Además que no es nuestro, que es porque el Señor así lo ha querido. O de que no sepan ciertas cosas. Y a veces incluso se avergüenzan de sus padres delante de otros. Sobre todo cuando los amigos van a sus casas a hacer trabajo, o cuando van a bodas, cuando hay algún evento social. Estos hijos incluso se avergüenzan de presentar a los padres. Igualmente puede ocurrir que los hijos ocupen ciertos trabajos de relevancia, que ganen más dinero, que ocupen cargos importantes, profesores universitarios, directores de banco, enfermeros, médicos, lo que sea, puestos relevantes. Y mientras que los padres se sienten orgullosos de los logros de sus hijos, porque un padre que tenga un corazón normal y corriente, en el sentido de su cabeza no esté machacada, se va a alegrar siempre de que sus hijos lo superen. Siempre. La alegría de los padres es que sus hijos logren más y los superen en todo. Pero estos hijos se enorgullecen de eso también y miran por encima del hombro a sus padres e incluso se avergüenzan de ellos. Y esos son hijos ingratos, que no temen a sus padres y que incumplen el quinto mandamiento. Porque sus padres tienen una condición social más humilde, más sencilla. Y esto muchas veces lo hemos visto, hermanos, cuando hemos emigrado a otros países, porque España es un país que ha emigrado, y nos hemos prosperado. Y luego hemos mirado por encima del hombro a nuestras familias, porque prosperamos. Y estos son, bueno, estos son los pobrecitos de la familia. Hay dos textos en la Escritura que reflejan muy bien el respeto a los padres, aun cuando los hijos llegaron a lugares importantísimos. En ambos casos estamos hablando de hombres poderosos, tanto que a uno, seguro que cuando que le diga esto voy a saber quién es, a uno Faraón le dijo: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. ¿A quién le dijo eso Faraón? A José. ¿Entiende el cargo que tenía José? En ese tiempo Egipto era la primera potencia mundial del mundo conocido. Egipto era el gran país, el que mandaba. Y le dice Faraón a José: José, yo primero y el segundo tú. Solamente por encima de ti voy a estar yo. Ojo,
en todo Egipto, era un hijo de Dios quien estaba gobernando Egipto. Porque además Faraón confiaba en el gobierno de José. Así que todos los demás políticos de Egipto, todos los demás sacerdotes, toda la demás realeza de Egipto, hacían lo que José dijera. Eso es lo que dice el texto. Y al otro, este otro hombre del cual voy a hablar, la reina, ya sabéis de quién hablo, la reina de Sabá, le dijo: bienaventurados tus hombros, bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y ya sabemos cómo era la corte del rey Salomón. Tanto que solamente con la vestidura de la maestresala, la reina, que te aseguro que la reina no vestía del mercadillo, con todo mi respeto, Miguel, ¿de acuerdo? No quiere decir, ¿de acuerdo? Esa iba a Gucci, ¿vale? Ahí iba. Y la reina, que estaba acostumbrada a ver pomposidad, cuando vio cómo se vestían los maestresalas, solo los maestresalas, alucinaba. Imaginaros cómo era la corte de Salomón. Y la sabiduría de ese hombre, que la reina de Saba se quedó alucinada. Uno, el que gobernaba sobre Egipto. El otro, el rey Salomón. ¿Y qué hacían estos hombres poderosísimos cuando veían a sus padres? Pues Génesis 46, 29 dice: y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Él tiene el segundo más importante de Egipto cuando vio a su padre. ¿Te das cuenta? Puedes decir, hombre, es que es normal, porque pensaba que está muerto. No. Porque José podía haber dicho: bueno, voy a guardar la compostura delante de toda esta gente de Egipto. Y que mi padre venga a mí. Y que venga aquí a mi despacho. Y que todo el mundo vea, o incluso que mi padre vea hasta dónde llegaba. Pero en el momento en que su padre venía, el propio José salió a recibirle. Cuando eso no lo hacía ningún rey. Ni nadie del poder de José, sino que todos querían verlo a él y tenían que esperar para verle. Y había que pedir audiencia para ver a José. Sin embargo, José, cuando supo que su padre venía, salió corriendo. Y le da igual ser el segundo después de Faraón, le da igual todo el poder que tenía y le da igual que gobernaba. Cuando vio a su padre, se le tiró al cuello y lloró largamente. Porque era su padre. Da igual que él fuera el segundo después de Faraón. Ese hombre era su padre. Sin mucho más que su callado, anciano, con su oveja, con un gran rebaño, porque Jacob tampoco era, pero era su padre. Y el otro ejemplo lo tenemos en Primero de Reyes 2:19. Que alguien pueda leerlo, por favor. Primero de Reyes 2:19. Vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla, se inclinó ante ella y volvió a sentarse en su trono. E hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su pies. Toma. Dice que vino Betsabé. ¿Y qué hizo el rey Salomón? ¿Qué hizo el rey que en ese tiempo era el rey más poderoso? Se levantó y se inclinó. Hombre, es que era la reina madre. No. Este es Salomón, ¿eh? Es que da igual que sea rey. Es que da igual que sea lo que sea. Es que da igual. Es que quien está ahí es su madre.
Y cuando Salomón ve a su madre, se levanta, va a recibirla y se inclina ante ella. Y luego, una silla para mi madre. Luego él se sienta en el trono porque es el rey. Pero allí reconoce que tiene autoridad sobre él. A quien respeta. Y es su madre. Y se inclina ante su madre. Así que da igual, hermano. Da igual los estudios que tenga. Da igual el coche que tenga. Da igual cómo esté tu número de cuenta. Da igual si tus padres no tuvieron estudios. Da igual si tú has alcanzado y has conseguido tener una carrera. Da igual si tienes un buen puesto de trabajo. Da igual si tus padres tienen simplemente una casita y cuidan de ovejas. Da igual si no saben ni multiplicar ni dividir. Delante de nuestros padres, respeto. Todo el respeto que se merecen. Y cuando ellos hablan, nosotros escuchamos. Porque son nuestros padres. Y porque de esta manera les honramos. Estamos honrando. Y repito, y no tengo que estar de acuerdo con ellos. Pero son mis padres. Así que lo primero, respetándolos. Lo segundo, obedeciéndoles. ¿Hasta cuándo? Hasta que te vayas de casa. Pero yo ya tengo... ¿Qué? Hombre, yo ya soy mayor. Si está en su casa, eso es su ley. Y cuando seas padre, comerá huevo. Me decían a mí de pequeño. Así es. Yo en Navidad, Rudy y yo, hemos ido a casa de mis padres, de mi madre. Mi padre ya murió, de mi madre. Y allí, en casa de mi madre, adivinad lo que se hace. Os doy una pista. Ella tiene un sillón. Y es su sillón. No es el sillón de la familia. Es su sillón. Y cuando ella no está, yo me siento, o Ruth, en ese sillón. Y cuando mi madre asoma por la puerta del salón, adivinad lo que yo hago. Ni me lo dice. Es como si me pegaran con dos cables pelados. ¡Ping! ¡Wup! Y me levanto. ¿Por qué? Porque además de que tiene ya cierta edad y es anciana, ¿de acuerdo? Pero no digáis nunca que yo he dicho desde el púlpito que mi madre es anciana. ¿Vale? ¿De acuerdo? O te pasaré al despacho. Ya está grabado. ¿De acuerdo? Claro, yo me levanto, ni me lo tiene que decir. Porque es su casa. Y si ella quiere el vaso así, el vaso así. ¿Entenderme? Y si dice a las 12 todo el mundo a la cama, a las 12 todo el mundo a la cama. ¿Por qué? Porque es su casa y porque es mi madre. Y en su casa manda ella. En mi casa no. En nuestra casa no. Porque ya somos adultos. Pero cuando sea nuestra casa, es mi madre y yo le debo todo el respeto del mundo. Pero en nuestra casa el vaso se pone así. Ahora, como son nuestros padres, si podemos darle el mejor sitio, se lo damos. Porque siempre nos dieron a nosotros lo mejor que pudieron. ¿Entendéis? Entonces, ¿hasta cuándo obediencia? Mientras estamos debajo de su techo. Da igual la edad que tenga. El problema, hermano, el problema es que no estamos cumpliendo lo que la Escritura dice. Porque los hijos se tienen que ir pronto de casa. Y el problema es que tal y como están las circunstancias y tal y como nosotros hemos creado este mundo, cada vez resulta más difícil que los hijos puedan salir de casa. Pero yo tengo que educarlos para que se vayan. Tengo que criarlos para que se vayan.
Y si llegan ciertas de los añidos, tengo que cambiar el colchón. Y ponérselo duro. Y una almohada que no descanse. Y hacerle la comida que no les gusta. Y ver películas de hace 50 años, en blanco y negro, hasta que de manera natural se vayan. Efesios 6:1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Veis? Eso es lo justo, lo que Dios quiere, lo que Dios demanda, lo que tal y como el Señor lo ha diseñado. Lo justo es que yo obedezca a mi Padre. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué es lo antinatural? ¿Qué es lo que no es normal? La desobediencia. Y como nuestro corazón está caído, por eso necesitamos que nos disciplinen. Porque lo natural en nosotros es desobedecer, lo natural en nosotros no es obedecer. Y eso lo vemos desde pequeños. Desde que son pequeños nuestros hijos, cuando hacen algo y le preguntan, te dice: yo no he sido. Pero tú lo has visto. Y te dicen: ¿quién ha roto esto? Yo no he sido. Y tiene cristal en la mano. Yo no he sido. Le enseñamos que no se debe mentir. No le enseñamos que se diga la verdad, le enseñamos que no se tiene que mentir. Porque por naturaleza miente. Le enseñamos que tienen que compartir. Porque por tu naturaleza son egoístas. Esa es la naturaleza caída, hermano. Es la naturaleza caída. Es la naturaleza de haber desobedecido al Señor. Esa es la naturaleza. Y por lo tanto, lo justo es que los hijos obedezcan a sus padres. El término griego aquí para obedecer es hupakouo. Y es una palabra compuesta basada en la palabra escuchar, que es akouo. Por lo tanto, conlleva la idea de prestar atención a lo que los padres nos mandan y, en consecuencia, obedecer. Prestamos atención y obedecemos. Eso es lo que hacemos con nuestro Dios Padre. Prestamos atención a lo que Dios nos dice y obedecemos. Porque es lo justo. Porque es lo justo. Y esta obediencia, dice Pablo, que es justa. Es decir, no es solamente correcto, sino también lo natural. Puesto que todo hombre justo vive de acuerdo a las leyes de Dios. Lucas 2:51 nos dice que Jesús estaba sujeto a sus padres. Eso es lo que nos dice Lucas 2:51, que Jesús estaba sujeto a sus padres. Y Thomas Watson lo describe de la siguiente manera: aquel ante el que los ángeles se sometían, estaba sometido a sus padres. Aquel ante el que los ángeles se sometían, estaba sometido a sus padres. El Rey de Reyes, el Señor de Señores, Dios encarnado, se sujetó a sus padres. ¿Veis el ejemplo? Y eso es lo que dice Lucas. Y ahí, hermano, porque fijaros, si Cristo no se hubiera honrado a sus padres, si no los hubiera obedecido, no podía haber ido a la cruz. Porque si Cristo no hubiera honrado a sus padres, hubiera pecado. Honra a tu padre y a tu madre. Y entonces la ofrenda no hubiera sido perfecta. Y Dios Padre no hubiera admitido el sacrificio. Porque la ofrenda en la cruz tenía que ser perfecta. El cordero tenía que ser sin tacha. Perfecto, sin defecto. Cristo tenía que cumplir toda la ley perfectamente sin incumplir ni una sola de las leyes.
que Dios dio. Ni una. Y la ley dice, honra a tu padre y a tu madre. Así que Cristo, el Rey de Reyes, se sujetó a su padre, para cumplir así con toda la ley de Dios y para poder ir a la cruz del Calvario y nosotros estar aquí y decir que nosotros nos apasiona a Él. ¿Os dais cuenta? Qué importante. Así que ese es el ejemplo que tenemos que seguir, hermanos. Ese es el ejemplo a seguir. Obedecer a nuestros padres. Además, eso es lo que agrada al Señor. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor, dice Colosenses 3:20. Hermano, a veces pensamos que, a veces decimos, a ver cómo puedo agradar al Señor. Voy a aprenderme la Biblia de memoria, voy a aprenderme Isaías 53 de memoria, voy a irme de misionero, voy a repartir 1000 folletos evangelísticos, voy a ofrendar más. Y a veces se me dice, no, que eso está bien, pero que si me quiere agradar, obedece. Obedece a tus padres, que esto es lo que me agrada. ¿No ves que yo te lo mando? Eso es lo que nos dice el versículo 16 de Deuteronomio. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado. Y Colosenses dice, hijos, obedeced a vuestros padres, esto es lo que Dios manda. Y eso agrada al Señor. Muchos hijos son bendecidos, hermanos, porque obedecen a sus padres. Y eso agrada el corazón de Dios, le alegra. Dios se alegra más en que le obedezca que en que le cante. Así que, hermanos, cuando nosotros obedecemos a nuestros padres, a Dios le agrada. Le agrada al Señor. En todo. En todo. Hijos, obedecer a vuestros padres en todo. Porque esto agrada al Señor. Ya, pero es que a mí me gusta en todo. No solamente en lo que estoy de acuerdo. En todo. No solamente en lo que estoy de acuerdo, sino también en aquellas otras cosas y asuntos en los cuales no estoy conforme o no me agrada tanto. Ahí el Espíritu Santo también me dice que obedezca. Ahí también, hermano, en lo que no me agrada tanto. Hay muchas cosas que decimos, ahí también hay que obedecer a los padres. Y a veces son cosas muy sencillas. ¿Entenderme? Y voy a poner ejemplos muy sencillos. Saca la basura. Sí, ahí. Ahí. En todo obedecer al Señor. Ahora, en todo no implica cuando nos dicen algo que desobedecemos a Dios Padre. No. Ahí no. Porque el primero en nuestra vida es Dios. El primero en nuestra vida es Dios. Y si tú estás casado, el segundo es tu esposo y tu esposa. Mira, paréntesis. Si estás casado, el segundo no es ni tu padre ni tu madre. Lo siento, pero ese no es el orden bíblico. El orden bíblico es, primero, Dios. Si estás casado o casada, luego tu esposo o tu esposa. Y luego, tus hijos. Si los tienes. No son tus padres antes que tu esposo o tu esposa, ¿eh? ¿Qué va? Y eso no significa que no lo honres. Todo lo contrario. Pero si mi padre me dice, mira, no creas en Dios, yo le diré a mi padre, lo siento, pero ahí no. No. Mira, no leas la Biblia, lo siento, pero ahí no. Mira, no ores, lo siento, pero ahí no. Mira, Dios no existe, lo siento, pero ahí no. Ahí no, hermanos, ahí no. Ahí yo desobedezco a mis padres. Porque hay que obedecer antes a Dios que a los hombres. Mi obediencia siempre es primero a Dios que a los hombres. Pero si nuestros padres nos dicen aquí a partir de tal hora el móvil se acabó, el móvil se acabó, tenga 10 años, 20, 30, 40. Si está en casa de tus padres. Y si no tienes móvil, mejor para ti todavía.
mejor para ti todavía. Mucho mejor. Infinitamente mejor. Claro que sí. Claro que sí. Aunque no estés de acuerdo. Y si le dices a tus padres, no, es que el Señor me ha revelado que me dé el móvil. Chucurrú, no te lo crees ni tú. No te lo crees ni tú. ¿Entendemos? Claro. Incluso cuando nos disciplinan. Sobre todo cuando nos disciplinan. Tenemos que obedecer a nuestros padres. Porque no olvidemos que ellos son los guías. Que Dios ha delegado su autoridad para nuestro propio bien, para nuestro cuidado, para nuestra ayuda. Gracias. Ellos son los guías. Y esa es una de las formas en que Él nos está amando. Cuando nuestros padres nos disciplinan. Y voy terminando con esto. Dice Hebreos 12:6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así que ahora, sí, ahora los que, a Pau y a María y a todos los que están ahí dentro, cuando nuestros padres nos disciplinan, cuando nuestros padres nos azotan, cuando nuestros padres nos ponen un castigo, nos están amando. No nos están fastidiando. No nos están amargando. No somos los más infelices del mundo. No son los peores padres del mundo, que seguramente ya se lo has dicho. Sois los peores padres del mundo, que no me dejáis. No, te están amando. Eso es lo que están haciendo. Te están cuidando, porque Dios a nosotros nos disciplina. Porque a quien ama, disciplina. Eso es lo que dice el texto. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Claro, porque no quiere que nos perdamos. Claro. Por eso nos disciplina. Por lo tanto, cuando recibimos la disciplina y somos disciplinados, se nos está amando. No se nos está fastidiando. Se nos está amando. En la iglesia, en casa y cuando el Señor obra de esa manera. Es un reflejo del amor de Dios hacia nosotros cuando eso ocurre. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mira. ¿Cómo se llama esto que ahora... ¿Cómo es eso? Que ahora tú dices, no, no lo castigues, siéntale y convéncele. ¿Cómo es? Vale, eso no existe. Ya te lo digo yo que no existe. Y vamos, y cuando quieras nos sentamos que te lo demuestro. Eso no existe, no es que su corazón es rebelde. Su corazón no quiere obedecer. No lo vas a convencer porque no quiere obedecer. Esto es lo que te olvida, que no es bueno. Nosotros pensamos, el mundo da por sentado que todo el mundo es bueno. Había una serie de películas, todo el mundo es bueno. ¿No? Entonces dice, no, de manera natural la gente es buena. Lo que pasa es que por las circunstancias que le ocurren, por cómo lo educan, por lo que viven, se vuelven. No te equivoques. Lo que la Biblia enseña es que desde la misma raíz de nuestro nacimiento y desde el vientre de mi madre yo soy malo. No soy bueno, soy malo. Y por eso se manifiesta el pecado en mí. Porque lo tengo aquí metido. Aquí. Así que eso de la crianza con apego, no. Porque tiene su corazón rebelde. Y el que detiene el castigo, aborrece a su hijo. Bien, déjame que te diga esto. Eso lo dice el Espíritu Santo. Lo otro dice los psicólogos. Yo confirmo en el Espíritu Santo, todo lo que tú quieras. Escucha. Yo confío más en lo que dice el Espíritu Santo, que es Dios, y que es omnisciente, no en lo que dicen los psicólogos, ni los pediatras. Porque mis hijos necesitan autoridad, y necesitan disciplina, necesitan saber quién es el que Dios ha dicho, tú tienes que obedecerle. Así que sí, el que detiene el castigo a su hijo, lo está aborreciendo. Ahora tú tienes que saber disciplinar. Y tú tienes que saber implantar el castigo. Tienes que ser proporcional. Tienes que saber hacerlo con sabiduría y con amor. Con sabiduría y con amor.
Pero si tú detienes el castigo de tu hijo, tú lo estás aborreciendo, tú no lo estás amando. No eres mejor padre, no lo amas más, olvídate, eso te lo están vendiendo, es mentira. No eres mejor padre por detener el castigo, no eres mejor padre por no usar la vara, no te equivoques, no lo eres. Ni muchísimo menos. El que detiene el castigo a su hijo, el que tiene castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano, lo corrige. De mayor ya no puede, se te ha ido. Desde temprano lo corrige. Así que, joven, por tu propio bien y por el de tu alma, acepta la disciplina. Por tu propio bien y por el de tu alma, acepta la disciplina. Y padres, tengamos sabiduría para saber disciplinar sin destruir. Porque si no tenemos sabiduría del cielo y si no ponemos amor, en vez de disciplinar vamos a destruir. Y eso se ha hecho mucho. Se ha destruido muchos hijos por no saber disciplinar y por no saber amar en medio de la disciplina. El que tiene un poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Queremos aborrecer nuestra alma? Menospreciemos la disciplina. ¿Queremos ser sabios? Escuchemos la corrección. Eso es lo que nos dice Proverbios 15:32. Además, ¿te has parado a pensar que cuando obedecemos a nuestros padres, además de estar alegrando al Señor, Él se complace en nuestra obediencia hacia nuestros padres? Porque a Dios como Padre le agrada que obedezcamos a nuestros padres. Y eso siempre traerá bendición. Si es que no es que tengas que estar de acuerdo, lo que trae la bendición no es que estés de acuerdo, lo que trae la bendición es que obedezcas. Lo que trae la bendición es la obediencia. Aun cuando a lo mejor no lo vea igual. Pero eso es lo que trae la bendición. Más aún, cuando obedecemos a nuestros padres, estamos siguiendo el ejemplo de Jesús, el cual, siendo Dios, dijo: porque he descendido del cielo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús hizo siempre la voluntad del Padre. Siempre. No he venido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que envió al Hijo amado fue que muriera en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados, para salvación de nuestra alma, para darnos una vida eterna y para que este corazón rebelde y desobediente fuera transformado y pudiéramos honrar a nuestro Dios Padre obedeciendo a nuestros padres y respetándolos y honrándolos. Y no olvides que este es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien en la tierra que yo te doy y para que vivas largos días. Así que, ¿cómo honramos a nuestros padres? 1, respetándolos. 2, obedeciéndolos. 3, la próxima. Que el Señor nos bendiga.